Jonathan Bock es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Después de esta jornada, Jonathan, pienso que en nombre del periodismo colombiano hay que darle un agradecimiento a la Fundación, a usted como director, por ese gran esfuerzo en entregarnos las herramientas necesarias para la prevención de los riesgos en el ejercicio del periodismo. Muchísimas gracias. Gracias, Alfonso. Pues en este ejercicio que estábamos haciendo con la Fundación y con UNESCO, pues precisamente era poder tener más herramientas y más información a la hora de generar unos indicadores de seguridad para la protección de periodistas que incluyen no solamente la actuación del Estado y de la sociedad civil, sino que también incluye la participación de los medios de comunicación, de la academia y de otras instancias. Ese ejercicio que se ha venido haciendo, evidentemente creo que ha tenido buenos resultados porque se ha venido mejorando, digamos, la seguridad en el ejercicio del periodismo. Sí, yo creo que ahí es importante que este tipo de trabajos, de recibir información, de tener cada vez cifras más precisas, lo que permite es poder focalizar mejor hacia dónde deben ir los esfuerzos en seguridad y hacia dónde las políticas públicas de protección y justicia deben ir enfocadas, porque por ejemplo la situación que está ocurriendo en el norte del Cauca o lo que está pasando en Arauca, en Nariño, nos permite tener una claridad de los contextos de cuáles pueden ser como esos patrones en las amenazas contra periodistas, quiénes pueden estar detrás también de esto y que de esa manera esa información adicional pues permita tener unas medidas mucho más focalizadas en materia de seguridad contra la prensa. ¿Podemos algún día pensar en superar ese ambiente de impunidad que hay en Colombia cuando han ocurrido tantos crímenes y amenazas y todas estas situaciones de riesgo que vivieron por culpa de esa impunidad? ¿Podemos pensar en que podemos superar en Colombia eso? Los avances que se tienen que hacer en materia de justicia son grandísimos, digamos que ahí está el principal desafío, entiendo yo, del Estado colombiano para que esos indicadores de impunidad pues cada vez sean menores. Entiendo que hay esfuerzos sobre todo para que las amenazas o las agresiones que hay contra periodistas más recientes, pues esos puedan mostrar un avance, ¿no? Sin embargo, cargamos con una larga historia de violencia y en muchos casos donde no ha habido ningún avance, y yo creo que en esos casos va a ser muy difícil que encontremos pues responsabilidades, ¿no? Como hemos mencionado en esta jornada, casi que en el 50% de los asesinatos contra periodistas ya han prescrito, es decir, que ya pasaron 20 años donde la justicia no alcanzó ningún hallazgo y estos casos pues ya no van a ser materia de avances en la investigación. Entonces, pues eso es, digamos, aterrador por parte de la historia que tenemos y que carga, y esperamos que por lo menos en los hechos recientes pues sí haya avances, porque de todas maneras cuando se manda el mensaje que hay impunidad, que no hay castigo para quien ataque a los periodistas, pues es casi que decirles esto le salió gratis al quien quiere atentar contra los periodistas, y este es un mensaje que no se puede permitir. Sí tiene audiencia, sí le paran bolas, sí los escuchan, sí implementan recomendaciones que la FLIP le da a las autoridades, digamos, de justicia, a las autoridades de policía, de pronto a las autoridades administrativas. Se siente que sí hay ese respeto por la FLIP. Digamos, es un proceso largo donde nosotros sí reconocemos que tenemos una interlocución con el Estado, con las distintas entidades, pero como digo, es un proceso largo y a veces es muy frustrante porque se avanza en un camino, y le pongo un ejemplo, por ejemplo con la policía,
hemos avanzado en capacitación a centenares de policías para que conozcan mejor el papel de los periodistas, para que conozcan cuáles son los derechos que tienen los periodistas y cuál es la obligación que tiene la policía como garante de ese trabajo. Y sin embargo, a pesar de que esto ha sido un trabajo de por lo menos 5 años, vemos ahora, por ejemplo, en las manifestaciones que es la policía el principal agresor contra los periodistas y que se cometen detenciones arbitrarias, agresiones físicas y un hostigamiento que no debería de ninguna manera venir de manos de la policía. Entonces, pues esto tiene un aspecto en el que sí tenemos un campo de trabajo con entidades del Estado, pero como digo, muchas veces es frustrante porque por distintas situaciones y muchas veces dinámicas que no terminamos de comprender, pues no tienen el resultado que nosotros quisiéramos.